Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Fernanda, Wenceslau, Ani, Nancy, Elena. Buenas tardes, Pride. Si es que vamos a... Bueno, yo esperaría que con la trapeada que les dio la nota, ahora sí vengan llenos de dudas y llenos de inquietudes, que hayan leído, que hayan resuelto sus actividades. Adelante, ordenaditos, por favor, no tantos. ¿Alguno de ustedes trae dudas? Por favor, Elena, que bueno, me alegra. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que, bueno, ahora sí ya terminé todo el ejercicio, pero tenía una duda con el hecho de la extensión, entiendo que es el todo, ¿verdad? Pero en la comprensión, en el ejercicio de la página 180, según lo que entendí yo, estaría, por ejemplo, la comprensión en el hecho de cuán específico también es al final, cuán específico es y que tienen la misma relación con la otra, o sea, al final quedan exactamente igual que la extensión, Lick. Quedan exactamente invertidos. La norma ahí es que hay una relación inversamente proporcional. Ah, ok, o sea, en la comprensión quedaría entonces al revés, pero también tenía otra duda. Por ejemplo, dice, ser humano, mujer, niña, Rigoberta Menchú, ser humano y mujer. Según lo que entendí, es ser humano, mujer, niña, Rigoberta Menchú, o está, por ejemplo, Rigoberta Menchú antes de niña. Esa era una duda que también tenía. ¿Qué hay más, Rigoberta Menchú o niña? Hay más niña. Usted misma se da la respuesta. Ah, ok. Entonces sí estaba bien, pero es que no sé por qué me creó esa duda, ¿verdad? Y, por ejemplo, también en el ejercicio de la página 181 que dice que uno tiene que unas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a decir, gato. Género próximo es felino. Y la diferencia específica puede ser doméstico, amable con el humano. ¿Pero de qué concepto me está hablando? De gato. Gato. Perdón, gato. Ajá. Ya. ¿Está bien así o no está bien así? Género próximo, felino y diferencia específica. Doméstico, amable con humano. Está bien, solo que me hubiera gustado que no fuera un ejemplo puesto ahí en el libro. Ah, y gato estaba. Sí, ahí está, sí. Ay, pues yo leí, pero no. Y entonces, por ejemplo, lo voy a cambiar. Pero el otro, por ejemplo, que puse pescado, puse crustáceo, animal acuático, comestible. ¿Está bien? Crustáceo, sí está bien. Ah, ok. Esas eran mis dudas. Gracias, Lick. Vaya, para servirle, la felicito como siempre. Yo creo que Lourdes o alguien más tenía levantada la mano. No hay. ¿Alguien más? Bueno, primero le agradezco a Elena porque sí se lo está tomando. Y fíjense, Elena sacó 30. Y dentro de ese 30 sí está asumiendo el reto que yo les planteé.
pero me da pena con el resto que no les fue tan bien. Por ejemplo, invito a Nancy que plantee sus dudas. No sé, Nancy, si le dio tiempo de resolver los ejercicios, porque yo les decía la vez pasada, no podemos esperar resultados distintos si no hacemos cosas diferentes. Entonces, pues yo pienso que hay que entrar. Pues, adelante, Nancy, por favor. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Fíjese que sí, yo ya resolví mi ejercicio del capítulo 5, ¿verdad? Lo estudié primero y después realicé el ejercicio, ¿verdad? Con lo que yo tenía un poco de duda es con la página 180 de la serie 2, la número 7, ¿verdad? Que dice que indique por qué es una síntesis mental la palabra manzana. El concepto manzana. Ajá, entonces, no sé si le puedo decir la respuesta. Sí, por favor, y yo leo un comentario. Bueno, yo puse que la mente analiza el objeto a través del intelecto para hacer una inducción y deducción y un análisis del objeto, por lo cual se logra ver el concepto que es una manzana, ¿verdad? Pero no sé si está bien. Sí, tal vez creo que vale la pena repasar la definición en sí del sentido de concepto. Cuando yo les planteo que es una síntesis, ahorita le doy la palabra a Lilian, solo le termino de aclarar a Nancy. Un concepto resulta ser una síntesis porque, y mental obviamente, porque está solo en la mente, los conceptos solo viven en la mente, pero se habla de que es una síntesis porque, imagínense, Nancy, usted va al Senma, ¿cuántas manzanas hay ahí? Y cada manzana es diferente. Pero en cambio en su mente solo está una idea, la idea de manzana. Solo les pido, por favor, cuidado con eso. No es lo mismo palabra que concepto. Eso les puede conducir a errores, sobre todo ya cuando estemos con la silogística, va a haber conceptos que son como de 100 palabras. Entonces, el concepto es la idea en sí. Y esa idea, repito el ejemplo a Nancy, imagínense que vamos al mercado central en donde exhiben tan bonitas todas las frutas y hay puestos específicos en donde están unas manzanotas deliciosas. Como les digo, cada manzana de las que están ahí y de las que están todavía plantadas en los árboles es distinta. Pero resulta el concepto una síntesis porque con solo la idea manzana o la palabra manzana, ya somos capaces de nombrar, por decirlo así, a todas las manzanas que existen en el universo. Entonces, esa sería una explicación. O sea, yo les doy la explicación y ya ustedes ven cómo la plantean la respuesta, porque uno de los retos aquí es que ustedes utilicen exactamente el espacio que tienen asignados para dar la respuesta. Ahora, los accidentes serían el color de la fruta. Los accidentes, los elementos accidentales, las características accidentales. Sería el color de la fruta, porque hay frutas, hay manzana verde, hay manzana roja, hay manzana más pálida que de lo rojo, ¿verdad? Y otra, y sería... Sí, así es. Y el otro sería que es comestible. ¿Podría ser un ejemplo? Que es comestible es parte de su esencia. Porque, digamos, no hay una manzana en el sentido que estamos entendiendo manzana que no sea comestible. Ah, ok, gracias. Veamos, pues, esencial es aquello que todo tiene. Todos los elementos que pertenecen a ese concepto tienen. Y accidental es aquello que puede estar en unos y en otros no. ¿Estamos? Muy bien, Dania, por favor, no sé por qué no me aparece aquí en la lista, pero usted tiene levantada la mano desde hace rato. Por favor, usted primero y después Liliana. Ah, no, es que usted levantó la mano y la volvió a levantar. Adelante. Yo en lo de síntesis mental, la número 7, yo había colocado, porque al pensar en el concepto manzana,
es la síntesis mental de las características esenciales de este tipo de objetos. Así es. No, está muy bien su respuesta. Muy literal, digamos, pero sí usted captó lo esencial en este caso. Gracias. Y yo ingresé ya creo que ya estaba terminando la compañera cuando estaba explicando usted lo de los conceptos de Rigoberta Menchú. Ajá. En extensión, pues yo coloqué ser humano, niña, mujer, Rigoberta Menchú. Y ahora en la comprensión, pues es al revés, ¿verdad? Así es. Entonces, Sí. es Rigoberta Menchú, mujer, niña y ser humano. No, hay más mujeres que niñas. Ok, entonces Una sería... niña es una mujer de corta edad. Okay, entonces en la comprensión primero va la niña. Igual en extensión iría el orden ser humano, mujer, niña, Rigoberta Menchú. Ser humano, mujer, niña y Rigoberta Menchú. Así es. Mujer. Y en comprensión, Rigoberta Menchú, niña, mujer, ser humano. Ok, gracias. Hoy sí, perdón, Liliana, creo que a usted le tocaba, pero bueno, espero que me comprenda. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Solo como una consulta en la 7 igual. Yo puse que podríamos decir que una manzana abarca características como fruta, tamaño y color, pero no sé si... Se refiere a la respuesta 7. Ajá. Pero ahí está enunciando características, no está explicando por qué el concepto manzana es una síntesis mental. Ah, ok. Gracias. Solo para servirle. Miren cómo es importante. Cada vez que ustedes anotan su respuesta, de alguna manera ustedes están confiados de que es una respuesta apropiada. Y puede que esa confianza le lleve a escribir una respuesta similar en el examen y resulta que pudo haber estado equivocado. Entonces, lo valioso de que tengan la oportunidad de resolver las actividades, plantearlas acá, es que ustedes pueden aprender de sus propios errores, darse cuenta, regresar. Yo, por ejemplo, me imagino y esperaría que Liliana y Nancy vayan a repasar un poquito también Dania, un poquito también Elena, a repasar en donde yo explico qué es extensión y comprensión. Porque de alguna manera para eso están las actividades. Yo les insisto, las actividades no son una especie de reto para ver quién es pilas y quién no. No, yo las diseño específicamente para que se den cuenta de que algo no entendieron y que vale la pena repasar. O buscar otras fuentes. Por ejemplo, si no es suficiente la explicación que yo doy en el libro, por supuesto, hay infinita cantidad de libros y ustedes tienen la bella oportunidad de tener internet. Imagínense, cuando yo era niño apenas había un librito para todos los maestros en la primaria y tenían que estárselo rolando un día cada uno. Entonces ya se pueden imaginar la gran ventaja que tienen ustedes. Entonces aprovechenla. Adelante, Pride. Buenas tardes. Me queda una curiosidad. Si tengo dos elementos que son similares, por ejemplo, una manzana gala y una manzana criolla, la extensión y la comprensión siempre van a existir, pero van a estar muy cerradas. ¿Y cómo hago para, por ejemplo, la extensión? Si las dos son manzanas, las dos son frutas, y la extensión, hay una diferencia de extensión entre esas dos. Claro. Vamos a ver, vamos a repasar un poquito. Primero hay que entender que manzana, ¿qué? Fuji es una y la otra. Sí, cualquiera diferente manzana. Digamos que manzana roja y manzana verde. Ajá. Pero hay que aclarar primero, y por eso le decía yo la salvedad a Nancy, hay que entender que ahí estamos hablando de dos conceptos diferentes e independientes y no necesariamente jerarquizados entre sí. ¿Me entiende? Por ejemplo, se da esta situación inversamente proporcional entre extensión y comprensión cuando dos conceptos pertenecen a una misma
familia. Por ejemplo, mujer y ser humano. El concepto mujer está subordinado al concepto ser humano. ¿Ya? En cambio, manzana gala y manzana Fuji no están subordinados uno con el otro. Recuérdese, y qué bueno que Pride plantea esta inquietud, porque nos regresa a lo primero que afirmo en el libro. La lógica trabaja solo en abstracto. Es decir, no es tarea de la lógica ir al mercado a contar cuántas manzanas verdes hay y cuántas manzanas rojas hay para establecer cuál es mayor o menor extensión. Eso ya es tarea de la ciencia, por decirlo así. La lógica está más allá de la ciencia, está por encima de la ciencia. De hecho, la ciencia lo que hace es aplicar las leyes y formas del pensamiento para que sus descubrimientos, sus teorías sean válidas. Les voy a poner un ejemplo que ahorita los voy a dejar, pero tal vez los va a asustar, pero un poco para explicarle a Pride la situación acá. Pongan mucha atención. Si yo digo, toda manzana roja es manzana gala, independientemente de que eso pueda ser cierto, pueda ser falso, recuérdense, a la lógica no le interesa la verdad en sí misma, independientemente de lo que pueda haber en la realidad concreta, si yo afirmo que toda manzana roja es manzana gala, estoy diciendo que hay más manzanas galas que manzanas rojas. Ahorita les va a sonar un poco obtuso, pero después lo van a entender. Les voy a poner otro ejemplo también un poquito estúpido, pero es para que capten lo que es la lógica. Si yo les digo, todo centroamericano es huehueteco, fíjense bien, todo centroamericano es huehueteco, al decir eso, estoy indicando que huehueteco tiene mayor extensión que centroamericano, aunque esto sea una estupidez en la práctica, puesto que nosotros podemos, sin necesidad de ir a contar cuánto centroamericano existe, sabemos que hay más centroamericanos en la vida real, en la verdad, más centroamericanos que huehuetecos. Pero planteado así, todo centroamericano es huehueteco, si lo planteo de esa manera, le estoy diciendo a mi cerebro que el concepto huehueteco es más extenso que el concepto centroamericano. ¿Verdad que ya se las compliqué? Porque la lógica trabaja con entes abstractos. Vamos a ver primero Melvin. Bueno, primero derecho de respuesta de Pride o de repregunta de Pride. No sé si tiene algo. Entonces, acá entendiendo esas dos ejemplos, eso, bueno, en mi caso yo lo veo como la teoría de conjuntos, ¿verdad? Es una teoría de conjuntos, así es. Que la manzana gala es mayor que la de manzana roja. Entonces uno está contenido en el otro. Exacto. Ok, gracias. Para servirle. La teoría, es que, regresando un poco a la explicación de las primeras páginas, recuérdense que la matemática es una de las formas de la lógica. Digamos que la lógica es un gran madre de toda la ciencia, pero dentro de la lógica hay diferentes manifestaciones. Hay una lógica simbólica, por ejemplo, aquello de P, entonces Q. Si P, entonces Q, ocurre P, por lo tanto ocurre Q. ¿Se recuerdan de eso? Eso es lógica, simbólica. Si yo digo 2 por 2 igual 4, eso es lógica matemática. Y si yo digo, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C, eso es lógica clásica. Hay diferentes formas de lógica y todas tienen en común que trabajan en lo puro abstracto. No nos interesa saber qué es 2 o qué es 2 para saber qué es 4. ¿Verdad? Simplemente por lógica sabemos que si sumo 2 a un 2, voy a tener 4. Muy bien. Melvin, por favor. Lo que le entiendo, Lick, es, bueno, lo entendí así, que dependiendo la primer palabra que pongamos, hace tener más validez a lo segundo que vamos a poner.
De momento no nos adelantemos para no equivocarnos, pero va a depender de la forma en que se relacionen. La forma, sí, ya le capté. Tenemos que llevar una secuencia completa del objeto que tenemos presente. Sí, y de cómo se define ese concepto o ese objeto. Ya. Gracias. Le voy a poner el mismo ejemplo que les he estado poniendo, porque me parece que es aplicable a todo. Imagínense que yo les digo A es mayor que B, B es mayor que C, por lo tanto A es mayor que C. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, ahora sustituyan A por guitarra, B por alumno y C por mercado. Si yo digo que guitarra es mayor que alumno y luego digo que alumno es mayor que mercado, estoy diciendo que guitarra es mayor que mercado. Se las puse más difícil, ¿no? Pero de momento esa confusión los va a llevar a una clarificación. Insisto, tengo el silogismo. A es mayor que B. Y luego B es mayor que C. De esas dos premisas puedo concluir que A es mayor que C. Ahora sustituyo A por guitarra, sustituyo B por alumno y sustituyo C por mercado. Entonces vuelvo a la misma afirmación. Si guitarra es mayor que alumno y alumno es mayor que mercado, entonces puedo asegurar que guitarra es mayor que mercado. Estamos entonces, por eso le decía a Melvin, depende de cómo vamos a definir cada concepto y cómo vamos a establecer, ya regresando a lo que decía Price de la teoría de los conjuntos, cómo vamos a establecer esa relación entre un elemento y otro. ¿Estamos? Heidi, por favor. No sé quién había levantado la mano cuando Melvin preguntó. Bueno, también Melvin tiene derecho de réplica, de repregunta, no sé. Ahorita pienso que se están asustando un poquito y es normal. Pero por eso exijo de ustedes más disciplina. Ya me puedo imaginar a los pobres que vinieron sin haber leído. Esos se están dando una perdida que incluso los que ya leyeron también tienen cierto grado de dificultad. Adelante, Jennifer, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, en dado caso, si las palabras sustituidas por alguna letra tienen algún rango de extensión o de comprensión, ¿tendrían algún conflicto al momento de organizarlos? No, digamos que se lo voy a decir de esta manera, ojalá que se comprenda. La extensión y la comprensión se establecen a partir de que se relacionan dos conceptos. Ok, tendrían que tener lógica las palabras para unirlas. Pero lógica en el sentido lógico, ¿verdad? No en el sentido ontológico. A veces confundimos, y también es de lo que empiezo afirmando en el capítulo, la palabra lógica dista un poco de la palabra sentido común. De eso de que cualquiera sabe, de eso de que es evidente. ¿Ya? Yo les decía, por ejemplo, es evidente, es por sentido común, por un metro de frente, sabemos que Yamatei es un delincuente, es un ladrón, es un corrupto. ¿Estamos? Sin embargo, en términos lógicos, él es inocente, en términos lógicos jurídicos, porque hay un principio lógico jurídico que dice todo acusado es inocente en tanto no sea vencido en juicio. Y Yamatei no ha sido vencido en juicio. Bueno, amañaron un juicio que le hicieron por la muerte de 9 soldados, pero pues ya con la corrupción que él mismo estaba encabezando, fue absuelto en ese juicio hace muchos años. La presunción de inocencia, exactamente, Oscar.
Entonces, regresando a Jennifer, cuando se emite lo que vamos a conocer en el próximo capítulo como un juicio, se está poniendo en relación conceptos. Y según la forma en que se diga, así va a ser la determinación de mayor o menor extensión en un concepto. Cuando yo explico en el libro, y cuando cualquiera que ha teorizado sobre la lógica explica estas cualidades de extensión y comprensión, se hace en una perspectiva abstracta y normalmente se ponen ejemplos de sentido común, un poquito en la forma en que estaba utilizando Jennifer la palabra lógica, sentido común. Entonces, por eso yo le decía no sé si fue a Elena o a Dania, ¿qué hay más, niñas o mujeres? Y ella dice, pues hay más mujeres. ¿Verdad? Eso es en la vida real. Ahora bien, por supuesto que yo se lo pude haber planteado de una forma así esotérica y compleja, en donde le hubiera pedido, defíname la palabra mujer y defíname la palabra niña. Y cuando se define la palabra niña, es obvio que va a decir, es una mujer de corta edad. Es decir, se está poniendo a mujer como género próximo y corta edad como género diferencia específica. ¿Estamos? Pero a veces, para que me entiendan así de una forma simple, yo hago las preguntas también de una forma de sentido común. Pero ustedes tienen que estar muy, muy atentos porque todo tiene que ser bajo la óptica de la lógica, pero no en el sentido que lo está usando Jennifer, sino en el sentido disciplinario de la lógica. Ya Jennifer se está refiriendo al sentido común, no a la lógica. No sé si Jennifer tiene alguna repregunta o pasamos la banderola a Pride. Todo bien, licenciado, gracias. A usted, Jennifer. Si les persisten dudas, de momento no se preocupen tanto. Sigan empeñados, pero por favor no se vayan a dormir. Adelante, Price. Sí, yo creo que me queda más claro con lo que menciona. Lo que buscamos es ejercitar con estas proposiciones la forma en que están conectadas, sin que necesariamente tengamos que caer en el sentido exacto de la experiencia diaria que tenemos, sino solamente evaluar la proposición y lo que puede resultar de la evaluación de esas proposiciones. Exactamente, Pride, exactamente. Usted me parece que viene del mundo de la economía, ¿no, Pride? La vez pasada nos mencionó algo al respecto, ¿no? No, de ingeniería. De ingeniería, uff. Ya me los imagino a ustedes con esos números imaginarios que se andan. Entonces, usted está muy, muy, muy en la línea de entender la lógica desde la perspectiva de las matemáticas, que es solo como que cambiar de idioma, ¿no? Así es que me alegra. Tal vez usted con su experiencia nos va a ir apoyando de vez en cuando aquí, cuando tal vez mi explicación no sea suficiente, entonces usted nos puede aportar ejemplos desde las matemáticas en donde se pueda, a los compañeros les pueda resultar más sencillo. Adelante, Elisa. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas Fíjese tardes. que escuchando acerca de la serie 2, de la respuesta 7, yo le voy a dar mis respuestas. Y sin ninguna pena usted me dice, licenciado, si estoy mal o voy encaminada o cómo, por claro, favor, porque estaba escuchando las respuestas de mis compañeros, pero como que yo fuera muy simplista. A ver. A la hora de responder, entonces quiero por favor, licenciado, que me eche una manita ahí. Con mucho gusto. Entonces dice la serie 2 con el concepto manzana, realiza lo siguiente. Indique por qué es una síntesis mental. Y mi respuesta es porque manzana es un fruto del manzano, árbol de la familia rosácea. No, perdón, como usted me dijo que fuera, sí, totalmente honesto. Sí, no, ahí lo que usted está haciendo es definir el concepto manzana.
pero no está explicando por qué es una síntesis mental. Ah, ya. Bueno, le voy a dar la siguiente. Sí. Enumeré de 2 características esenciales. Ujú. Es una fruta que aporta vitamina y fibra. Perfecto. 9, 2 accidentales. Ujú. Es redonda, roja, maciza, dulce o ácida. Perfecto, muy bien. Explica si tiene menor o si tiene mayor o menor extensión que fruta. Para mí tiene menor extensión. Yo le interrumpo. En Ujú. lógica, y Price me va a dar la razón, en las matemáticas también, elimine eso de para mí, igual cuando De sea acuerdo. abogada. ¿Por qué? De Porque no acuerdo. es para usted, es por la lógica, por lógica. Y si es por lógica, Ah, es para usted, para Price, para Melvin, para Liliana y para todos. de acuerdo. Entonces tiene menor extensión, Exacto. ya que es una fruta de las tantas que existen. Exacto. La 11 explica si tiene mayor o menor comprensión que fruta. Tiene menor comprensión. Miel pastel. No, ahí estoy mal. Es decir, para que usted sepa que es una manzana, también necesita saber que es fruta. En cambio, para que usted sepa que es fruta, no necesita saber que es manzana. Le voy a poner un ejemplo. Digamos, en alguna sociedad del sur de África, seguramente no conocen las manzanas, pero sí conocen las frutas. Sí. En cambio, quien conoce la manzana necesariamente conoce las frutas. Entonces aquí sería mayor comprensión, Mayor ¿verdad, licenciado? comprensión, así es. Muy bien, entonces es la primera la que tengo que Y la última, rediccionarme en mi concepto. sí. Muchas Rebánese gracias, los sesos licenciado. ahí para encontrar una respuesta más. Gracias, Lick, le agradezco Vaya, mucho. Elisa. Adelante, Dania. Licenciado, uno de los ejercicios que me causó bastante duda es el 13, por los conceptos, ¿verdad? Entonces yo coloqué, pues en extensión, plantas, Permítame, traqueofitas. sí, tengo una emergencia ahorita. Permítame, ahorita regreso. Permítame. Perdón, güey. Me decía sobre El ejercicio, ajá, sí. Pues yo coloqué plantas, traqueofitas, espermatofitas y angiospermas. Veamos, acá obviamente ni ustedes ni yo somos botánicos ni biólogos, entonces yo puse este ejercicio como para poner a prueba su objetividad. Lo único que quiero que me diga, Dani, es si usted se tomó el tiempo y la molestia de investigar qué es cada uno de estos para ver cuál está dentro de cuál. Sí, yo me puse a investigar, ¿verdad? Pero pues cuando dice, pues sí busqué y las traqueofitas son de las que hay, yo encontré que era una categoría superior, ¿verdad? Y es la característica principal de las plantas, ¿verdad? Que cuentan con tejido vascular. Y pueden transportar el agua y las sales minerales. Entonces, por eso fue que lo coloqué en segunda opción después de plantas, ¿verdad? Y había verificado que las espermatofitas estaban en una categoría más baja que las traqueofitas. Así es. Y pues las angiospermas, como son unicelulares, unisexuales, entonces fue que por eso lo coloqué en una categoría más baja, ¿verdad? Sí, ahora la lógica que usted debió seguir es, ¿las traqueofitas en qué se dividen? ¿Cómo se clasifican?
y luego, al advertir usted que dentro de las tragiofitas podrían estar las angiospermas o las espermatofitas. Cualquiera de esas dos iba a estar ahí, y luego la que no estuviera ahí iba a estar dentro de la subcategoría de la que sí estuviera. ¿Ya? Entonces, aquí la observación que le puedo hacer es que usted sigue pensando en términos de sentido común, que es lo que yo le decía a Jennifer, y todavía no se ha despegado de la realidad concreta, por decirlo así. Y eso no hace sentido lógico. Dentro de las plantas es obvio que están todas las demás. Pero ¿cuál es una subcategoría de plantas? Y esto va a ser subcategoría si dentro de ella están contenidas las otras dos. Pero de esas dos últimas tiene que haber una que está contenida en la otra. Y entonces ahí va a poder armar su mayor y menor extensión, y al darle la vuelta, mayor y menor comprensión. Ok. Este ejercicio me gusta bastante por eso, porque obliga y a mí me permite ver si ya está, si ya le atinaron, digamos, a pensar con lógica. Cuesta, no vayan a desesperarse, cuesta, porque es muy difícil apartarse del sentido común. Les voy a poner un ejemplo ya en la vida concreta. Fíjense que ahorita el partido Movimiento Semilla la va a tener dificilísimo, porque está tan metido en la gente realizar prácticas de corrupción que ya ni siquiera se dan cuenta cuando están siendo corruptos. ¿Qué sé yo? La gente que llega 10 minutos tarde ya es corrupta. La gente que tal vez se lleva una ruedita de tape del trabajo a su casa está siendo corrupta. Pero como ya estamos metidos en un pensamiento así, ya no lo consideramos como corrupto. Eso pasa un poco cuando no tenemos el pensamiento lógico. Estamos tan imbuidos en un pensamiento del sentido común, de lo que la sociedad piensa, de lo que es obvio, de lo que es evidente, que nos es difícil sustraernos de eso y entrarle a la pura racionalización lógica. Por eso le decía a Prime, él tiene una preciosa oportunidad, porque toda la carga de yo tengo un hijo ingeniero, Prime, y me encanta entenderle que no le entiendo nada cuando platico con él, porque habla de unas astralidades pero me fascina, porque pues ya solo de pensar, como le decían, esos números, ¿qué son imaginarios o son, cómo es esa categoría que a mí me pareció tan bonita? Y ya cuando él la llega, me explica cómo se puede aplicar eso, digo yo, chicas, sí, son imaginarios y hay complejos, hay de varias categorías. Ajá. Él me explicó una vez los imaginarios y yo me quedé pero imaginando peces que volaban, ¿no? Así es, gracias. Muy bien, entonces regresamos con Elisa. Lick, solo el comentario, que a usted le pasa lo que a nosotros nos pasa con usted. Exacto. Nos quedamos como que en las nubes. Exacto. ¿Qué quiso decir o qué quiere decir? Pero ahí vamos aprendiendo. Sí, yo les pido en esta fase paciencia. Paciencia, pero persistencia. El hecho de que yo les diga que es difícil, que no les vaya a decir, como dice Lick, es difícil, entonces no me preocupo tanto. Al contrario, les estoy diciendo que es difícil para que se preocupen, para que vayan a descifrar, analicen cada ejemplo que pongo. Y si es insuficiente con esto, métanse a una página. Hay tantísimas fuentes en donde consultar en internet sobre el concepto, la definición, la extensión, la comprensión, las características esenciales, las características accidentales. Hay muchos, pero están ustedes. Lo que sí les digo es que el hecho de que entiendan que es complejo no debe servir como conformismo, decir, bueno, como nadie entiende, yo tampoco voy a entender. Porque aquí o entienden o entienden. O entienden o repiten el curso, pues. Entonces es mejor entender. También, mucho ojo, cuando me hagan preguntas sobre las respuestas de las actividades, no den un brinco de alegría porque le atinaron.
Yo casi siempre cuando doy una respuesta, trato de darle la clave para que esa respuesta sea guiada por la lógica. Porque a veces le podemos atinar, qué sé yo, por sentido común podemos plantearnos eso. Solo hay una Rigoberta Menchú, y en cambio niñas, con solo las que quemaron los desgraciados del gobierno de Jimmy Morales, ya eran muchas más. Pero no es por ahí donde va la cosa. La idea es que ustedes entiendan si procesaron lógicamente su respuesta o no. ¿Ya? Así como creo que fue Elisa, no estoy seguro, cuando me dijo, bueno, solo me equivoqué en la primera, y yo le dije, y en la última también. Entonces, para hacer énfasis, todavía hay un elemento ahí de pensamiento lógico que hay que afinar, que hay que seguir buscando y depurando. No sé si alguien más tiene preguntas. Ahorita le doy la palabra a Jennifer, solo les voy a hacer un comentario. En una sección que di clases ayer, les expliqué de forma tradicional, como he venido haciendo, y nadie planteó ninguna duda. Pero fíjense, hasta ahorita que empezamos con la dinámica de que primero preguntas relacionadas con las actividades, ahí sí, ahí ustedes dimensionan el grado de complejidad. ¿Por qué les aclaro esto? Antes de darle la palabra a Jennifer, para que comprendan, de nada les sirve creer que ya entendieron el tema si a la hora de resolver las actividades no saben cómo hacerlo. En cambio, pueden tal vez no haber entendido muy bien el tema, pero ven cómo se resuelven las actividades, entienden la lógica de la resolución de actividades y les va a ir bien en el examen. Así es que ustedes eligen qué quieren. Jennifer, por favor, y después Marta. Gracias, licenciado. Con respecto a la de biología, con el género próximo y la diferencia específica. ¿En dónde? Perdón, ¿qué número? ¿Qué página? 181. 181, ¿qué me Bueno, decía? en realidad, no, 182. 182. La biología, ajá. Sí, y en donde está agosto y cama, ¿verdad? Me entra la duda que si en el mes de agosto, en género próximo, es mes simplemente, Así y en es. diferencia específica sería como el 8º mes del año. Perfecto, el más lindo, por cierto, de todos. Gracias, licenciado, solamente. La felicito, así es, cabal. Usted mismo le puso mes de agosto, mes de septiembre. Eso en redacción está mal, ¿va? Porque agosto obviamente es un mes, pero acá en lógica nos sirve para decir, bueno, el concepto mes tiene subordinado a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Excelente. Ahora vamos con Marta. Bienvenida, Marta. Casi no la había oído participar y me alegra que lo haga ahora. Licenciado, disculpe, no había podido participar porque viera que estoy algo mal, entonces no puedo casi hablar, pero estaba viendo eso del concepto de lógica. Pues sí, los ejercicios han costado bastante, pero nosotros usamos mucho la lógica. Yo soy auxiliar de enfermería, trabajo para el ICS. Sí, claro, sí. Nosotros cuando miramos que los pacientes llevan hojas y llevan exámenes, por lógica, decimos nosotros, revisamos toda su papelería de los pacientes que vengan laboratorios para poder saber, usar nuestra misma lógica y decir, bueno, este paciente viene por diabetes, este paciente viene por presión, porque aparte que se le toman los signos vitales, nos guiamos por varios exámenes, ¿verdad? Entonces ahí como enfermeras usamos la lógica. ¿Qué es lo que necesita el paciente? ¿Qué es por lo cual él viene a consultar? Exacto. Entonces bonito. Ahí nos guiamos nosotros. Sí, y créame, Marta, que así como ustedes en enfermería, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, todas las ciencias, todas las profesiones necesitan de la lógica. Imagínense que llega alguien por insuficiencia renal y ustedes piensan que es una gripe. O sea, les hacen los exámenes para una gripe de plano que se van a echar al pobre paciente, ¿verdad? Entonces hay que utilizar la lógica para saber cómo procesar
Así como en enfermería, con todos. Así es que muchas gracias, Marta. Gracias, licenciado. Muy bien, no sé si quien sigue sea Selene. Buenas, Lick. Yo solo quería ver si puede revisar lo de la pregunta 18, que es definir los conceptos cama, agosto y biología. La compañera ya pues dio el ejemplo del mes de agosto, pero por ejemplo, en cama, el género próximo sería mueble. Y la diferencia específica de dormitorio. Para dormir, perfecto, sí. Okay. Y biología, género próximo, ciencia. Y diferencia específica que estudia los seres vivos y todos los procesos y sistemas relacionados con la vida. Exacto. Mucho. Ahí estamos. Ahora solo quiero hacer un comentario aprovechando su respuesta para todos los demás. Miren, pues, ustedes están iniciando una carrera que ya los va a convertir en profesionales. Un profesional tiene que dar respuestas sobre bases sólidas. Entonces, regresando un poquito al concepto de lógica y de sentido común con Jennifer, yo esperaría que a estas alturas ustedes ya no les bastará el sentido común para dar estas respuestas. Por decirles algo, la última respuesta de Selene pareciera indicar que se dio a la tarea de por lo menos escribir la palabra biología y ver cómo estaba definida. Y en particular me hubiera gustado que lo hiciera con el diccionario de la lengua española, DLE. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es que ustedes sepan qué es biología y otra cosa es que ustedes tengan la seguridad de que es biología. Se los traduzco ya al lenguaje del derecho, al lenguaje jurídico. Una cosa es que ustedes sepan que el Yamatei es un desgraciado maldito y otra cosa es que ustedes sepan encaminar una querella en contra de él con la base de pruebas. ¿Ya? Yo acá ya esperaría de ustedes que se hubieran tomado la molestia de, por lo menos, como les digo, investigar el significado de estas palabras y a partir del significado establecer género próximo y diferencia específica. Para no basarse por el sentido común, sino por la lógica. Adelante, Melvin. O sea, de que aquí, así como usted lo está indicando ahorita exactamente, es tomar la palabra, tomarse verdaderamente la tarea de saber ¿cómo decirle? Su definición abstracta de lo que tiene el diccionario y dividirlo en las dos partes. Exactamente. Así es, Melvin. ¿Qué es lo que van a hacer cuando sean abogados? Ustedes no se van a guiar por una corazonada, van a consultar su código penal, su código laboral, su código de trabajo, su código civil, para tener una respuesta certera y no algo de sentido común. Adelante, Selene. Pues ayer, por ejemplo, en la clase de Derecho tuvimos un ejercicio y pues creo que el comentario viene muy bien aplicado porque pues yo respondí unas preguntas y lo hice así de forma simple. Y igual el licenciado nos hizo la observación esa, ¿verdad? De que ya teníamos que responder con un poco más de profundidad. Y pues ahorita que usted lo está comentando, creo que eso nos sirve también para irlo aplicando a todos los cursos. Exacto. Para que, y saber pues de que está bien, porque yo en un momento dudé, o sea, que hay mucha información, cosas así, pero ya vi que no, ¿verdad? Entonces, gracias y lo vamos a tomar también en cuenta para las demás preguntas, ¿verdad? Bueno, es que así se va formando el carácter de un profesional. Al principio uno le pela, uno va, qué sé yo, de acuerdo con el sentido común, sobre todo cuando es cuestión de opiniones, que todos nos volvemos expertos en todo. En ustedes, estoy seguro, ya quienes los conocen, ya se burlarán de ustedes, porque ahora ya todo quieren sacarlo de derecho, porque ya aprendieron algunas palabritas. Entonces, creo que se va formando, se va templando el carácter de un profesional cuando desde el principio va siendo riguroso.
ya no se conforma con el sentido común, ya no se conforma con lo que él cree que es. Por eso se recuerdan que el primer capítulo del libro habla acerca de nuestras opiniones, que nosotros asumimos opinión como sinónimo de conocimiento, y nuestro pensamiento decimos, esto es así, y decimos, por mi experiencia es así. No, hay que tomarse en serio la ciencia y hay que saber que en este caso, cada concepto tiene una definición específica y que es posible que nosotros, a pesar de conocer la palabra y haberla usado, no hayamos aterrizado exactamente. Y tal vez, Elena, no se trata tanto de ser muy profundo, puede hacerse muy superficial, pero con la seguridad de que yo consulté el diccionario, en el diccionario decía que biología es una ciencia que estudia los seres vivos. Entonces, género próximo, ciencia, diferencia específica, estudia los seres vivos. Muy bien, no sé si... Por favor, Nancy. Sí, yo solo quería comentarle una anécdota con respecto a eso, lo que usted plantea, ¿verdad? Que hasta para opinar tiene que tener uno un argumento sólido, porque yo en una ocasión a un licenciado, ¿verdad? Le comenté, mire, fíjese que tal y tal dicen esto de tal problema político que hay. Pero él me contestó y me dice, ¿pero usted en qué se basa para decir eso? ¿De dónde lo sacó? ¿En qué ley lo vio? Entonces, yo hice una opinión superficial y en ese momento yo me quedé así, lo sentía hasta algo pesadito, ¿verdad? Pero después me empecé a pensar, no, tiene razón, porque y si yo no me estoy apoyando en algo sólido, entonces eso no queda más que como un chisme. Pero si yo le digo, mire, yo vi tal información, vi en el artículo tal del Código Civil o de la Constitución, dice, y fíjese que sí es cierto, ya lo revisé. Entonces ya está haciendo una opinión más concreta, ¿verdad? Más fundamental. No solo más fundamental. Así es. Así es, gracias Nancy por compartirnos, y es muy valioso en este momento porque ustedes, como les digo, se están formando el carácter. Y las prácticas que ustedes empiecen a hacer desde ahora, los van a definir cómo van a ser como profesionales. Y si desde ahora empiezan con esa rigurosidad, con ese cuidado de no abrir la bocota solo por abrirla, sino de estar seguros, entonces eso los va a convertir en unos excelentes profesionales. Adelante, mi estimado Eduardo Rafael Gudiel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Quería comentar respecto a lo que estaba comentando la compañera. Fíjense que pues, hoy en día estoy estudiando acá Derecho, pero pues he estudiado la rama de la economía, que es la auditoría. Y justo lo que ustedes dicen de que no hay que abrir, como dicen, la bocota nada más por así. En la auditoría bastante uno mucho eso, porque al final, como dicen, va como va a ser así sin saber voltear, ¿verdad? En la auditoría todo lo que usted diga o presente, todo tiene que ir documentado, todo tiene que tener un valor, todo tiene que tener un porqué, porque al final, recuérdese que siempre uno que va, digamos en el caso que usted va a venir a algunos documentos. Perdón, Eduardo, lo interrumpo porque no sé si solo sea a mí, pero me está costando escucharle, no sé si los demás compañeros le estén comprendiendo bien. Yo más o menos le sigo la idea, pero me cuesta por momentitos porque hay como una interferencia. ¿Los demás se escuchan bien? No, licenciado, bueno, yo no le escucho. No, Lic. Yo lo que iba comprendiendo es que él viene de la auditoría, o sea, que antes de estar en Derecho estuvo, supongo, en Economía, en la Facultad de Economía, y estudió auditoría, y que los auditores deben fundamentar todo. En efecto, los auditores, con todo respeto, Eduardo, pero a veces caen hasta mal, ¿va? Porque todo tiene que estar, pero minuciosamente probado y de ambas partes, ¿verdad? Tanto digamos, nosotros, yo, por ejemplo, soy como trabajador de la USAC, como director de posgrados, tengo que estar ahí. Cuando dicen va a venir auditoría, uno empieza, porque hay que ser tan riguroso, tan meticuloso
precisamente por esa necesidad que dice Eduardo de fundamentar todo, ¿verdad? No sé si Eduardo quiera continuar. Yo eso le pude entender y espero haberle captado. Sí, licenciado, no, sí está bien, es que era como, me cuesta un poco porque voy manejando. Me imaginé. Bueno, pero gracias por su aporte. Como todos pueden ver, aquí tenemos una playa de profesionales y qué bueno que cada uno aporte desde su perspectiva para que los compañeros que tal vez es su primera experiencia en la universidad vayan captando y vayan formando ese carácter, ese temple que debe caracterizar a cualquier profesional y desde mi humilde perspectiva, sobre todo al sancarlista, ¿verdad? Porque a nosotros nos paga el pueblo los estudios y harta obligación tenemos de ser buenos profesionales. Adelante, Elena. Yo solo le quiero comentar, bueno, una anécdota en eso de la lógica en mi trabajo diario, ¿no? Cuando llega un paciente y por primera vez y me reporta los primeros síntomas, por ejemplo, el día lunes, llega un muchacho y me comenta sobre su hija. Y entonces rápidamente mis pensamientos, ¿verdad? Mi lógica empiezan a bajar los libros y entonces doy y le digo, ok, este no es mi caso, este es caso de un neurólogo o de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque me empieza a dar, o sea, miedos nocturnos, es una nena de 9 años. Ay, pobre. Miedos nocturnos, empieza que solo estaba a llorar, dolores de cabeza fuertes, habla solita y no se le entiende el habla de lo que dice. Es como que él reporta, es como que estuviera rezando, pero no se le entiende. ¿Sí? Y entonces, esto ya no es mi campo. Claro. Porque entonces hay que hacer una serie de análisis que solo un neurólogo lo puede detallar. ¿Qué me dice? Por lo menos en términos hipotéticos, ¿verdad? Exactamente. Mi lógica me dice, y rápidamente baja para nosotros no son diccionarios cualquiera, ¿verdad, Lick? O sea, es el DSM-4 y los demás que son para niños. Exacto. Entonces me dice, ese no es tu caso. El caso no es tuyo, por lo cual hay que referir. Y fundamentando lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que cada cosa hay que fundamentar, entonces le empiezo a explicar al papá por qué razón no es mi caso. Y es importante empezar con un pensamiento lógico y no un pensamiento que va divagando en cualquier cosa, ¿verdad, Lee? Exacto, no, por supuesto. Y así como en su caso, que imagínense la responsabilidad que tiene Elena de tratar con pacientes, está, digamos que no es cualquier cosa, ¿verdad? Es algo bien profundo que deja huellas profundas. Entonces, si uno no tiene esa fundamentación lógica, puede hacer mucho daño, ¿verdad? Lejos de apoyar, puede hacer mucho daño al paciente. No sé si ustedes le digan paciente o cliente. Yo conocí a un psicólogo que prefería decir cliente, pero tengo un amigo psicoanalista que prefiere seguir utilizando paciente. Sí, es como lo que sea, ¿verdad, Lick? O sea, al final, pues son personas y uno las tiene que tomar como personas y no como pacientes. O sea, son como, a mí no me gusta. Realmente yo trato de ser su amiga con tal que ellos, y mire que de verdad, o sea, yo trabajo para una empresa, yo soy la psicóloga de la empresa. Yeah. Créame, Lick, que yo trabajo en un horario bien restringido porque así es como es de 8 a 1. Pero de 8 a 1 yo recibo hasta 7 pacientes. Oh, no. Y créame, me quedo hasta temblando el día precisamente que íbamos a tener el examen de Derecho Romano. Yo les decía al grupo de amigos, les decía, sé más de problemas que de Derecho Romano, Leo. Pero al final, ¿verdad, Lick?
totalmente descargar toda esa cosa, porque sí, la verdad me deja temblando al final, porque no va a creer que son problemas fáciles de digerir. Cada cosa que le cuentan a uno, de verdad que uno tiene que ser muy una persona muy lógica y no dejarse llevar por los pensamientos o emociones. Sí, no, es una... Por cierto, cuando sea joven voy a estudiar psicología. Ha sido mi sueño desde que me metí a la semiótica. Entonces, por ahí tal vez nos vamos a encontrar en algún momento. Pero no, qué bueno, qué bueno. Eduardo Rafael, por favor. ¿O solo dejó levantada la mano? Me imagino que como estaba manejando, no desactivó. Así es. De todos modos no le entendimos nada, Eduardo. Son mentiras. Sí le captamos lo esencial. Muy bien, ven cómo es de importante. Aquí, sin que yo haya dado la clase, hemos ido manejando ya conceptos y espero que se haya ido despertando en quienes no han leído la necesidad de leer. Yo les insisto, aquí hay que ser mucho más riguroso, más disciplinado, más constante que en la primera unidad, en donde de alguna manera, por complejo que fuera, se podía, qué sé yo, por ratitos estudiar qué es la libertad, por otros ratitos estudiar qué dijo Kant, qué dijo cualquiera de todos. En cambio, ahorita ya no, porque ya se lleva toda una secuencia. Y si se pierden del principio, les va a ser, si no imposible, casi imposible, agarrarle el ritmo después. Entonces, sobre aviso, no hay engaño, jóvenes. Ahí está para ustedes la oportunidad, pero ustedes son los que tienen que tomar la batuta de su propio desarrollo académico. Vamos, bueno, si no hay preguntas, más preguntas, les invito, como vi, a pesar de que hubo mucha y muy buena participación, de muy buena calidad, siempre sigue siendo un grupo muy reducido y casi siempre los mismos. Entonces, voy a darles una nueva oportunidad a los compañeros que no han podido leer el capítulo 5. Y ¿qué día? Jueves, vamos a insistir sobre el capítulo 5. ¿Estamos? Y así vamos a hacer con el 6 y con el 7. Vamos a darle 2 oportunidades. Si las desperdician, ya es asunto de ustedes. Yo insisto, es mucho más, creo que es mucho más valiosa una clase en donde hay mucha pregunta y muy poca verborrea de mi parte. Creo que cobra mucho más sentido y va haciendo más ese clic en cada uno de ustedes cuando plantean una pregunta y encuentran una respuesta. Adelante, Elvis, por favor. Buenas noches, licenciado. Una pregunta sobre ¿hasta qué capítulo va a llegar el segundo parcial? ¿Al capítulo 7? Hasta el 9. Hasta el 9, ok. Pónganse las pilas. Miren, con la lógica, insisto, no es lo mismo que con el capítulo anterior, en donde se podía uno empezar por el 4, bajar al 3 y regresar al 2. Aquí es una secuencia, en donde un eslabón conduce al siguiente, que no, sería imposible sin el anterior, pero que a su vez posibilita el siguiente, que igual sería imposible sin el anterior, pero que posibilita el siguiente. Entonces, imaginémonos, no han entendido qué es lógica, les va a ser difícil entender los principios lógicos supremos. No han entendido los principios lógicos supremos, les va a ser casi imposible entender qué es un concepto y sobre todo sus características y la definición. Y ya no se diga cuando entremos al juicio. Ahí sí van a perder el juicio, si no van bien preparados. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Si no es así, vamos a dejarlo por el momento. Nos vemos el jueves repitiendo capítulo 5. Esperaría más variadas participación. Eso no quiere decir que no le vamos a dar a los que siempre participan, sino que estamos dando una apertura para que quien no pudo, espero que esta clase les sirva como que de experiencia o de sacudida
para que comprenda que si no ha leído, le va a ser difícil. Y miren, todos nos confiamos, bueno, ya al final, pero créanme que hay tanta duda al final que no da tiempo de resolverlas. Así es que o nos disciplinamos o nos resignamos. Pasen bonita noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.